Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola, bienvenido a Lengua. Qué bien que estás dispuesto a conocer una historia interesante, una historia inspiradora. Recuerda que aquí en Lengua siempre hablamos de personas interesantes, tenemos entrevistas inspiradoras, nos gusta hablar de desarrollo personal, psicología, superación, bienestar. Y por eso quiero recomendarte un libro que hemos estado mencionando aquí en Lengua. Te voy a leer solo un pedacito a ver qué te parece. Dice así: estoy convencida de que las únicas personas que no tienen problemas están descansando en otro lugar llamado muerte. Pero la vida sigue llena de tesoros para nosotros los que con amor y gratitud deseamos ser partícipes de la creación de un mundo mejor. ¿Qué te parece? Interesante, ¿eh? Bueno, Dolor Maestro de Vida de nuestra amiga Lourdes Ruán nos enseña este y muchos otros mensajes de cómo la disciplina, la fe, el cambio de creencias, la pasión, buscar ayuda cuando la necesitas es fundamental para salir adelante. Es un libro lleno de enseñanzas que te recomiendo ampliamente. Lo puedes encontrar en Amazon.com y lo puedes leer en español o lo puedes leer en inglés o se lo puedes regalar a alguien. Te invito a que lo leas, que eches un vistazo en Amazon y compartas el mensaje de Dolor Maestro de Vida. Ahora sí, vamos a escuchar el episodio del día de hoy. Gracias por seguir aquí en Lengua. Bienvenidos a Lengua. Hoy tenemos un episodio de lujo con un personaje súper interesante, como todos los que pasan por aquí. Pero este es especial porque he estado leyendo, he estado investigando sobre él y no sé por dónde empezar porque hace demasiadas cosas. Tiene una vida súper interesante, es académico, es artista, es poeta, hace muchas cosas. Yo no sé a qué hora duerme este señor. Óscar Martín Centeno, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo. Oye, tienes una voz muy de radio tú, ¿eh? Es una cuestión que, fíjate, siempre me ha llamado mucho la atención, el tema del audio, de los podcasts, ¿no? Y por eso yo creo que siempre, como usuario, ya no como persona que puede participar en podcasts, que tiene la suerte de poder hacerlo de vez en cuando, sino como persona que escucha, le doy mucha importancia a la palabra oral. Y ese tema yo creo que hay veces que está relacionado con la voz o no, porque recuerdo que hace tiempo, cuando empezaba a hacer cosas con voz, me daba cuenta de que no la utilizaba bien, que tienes una buena materia prima, pero que no la sabes utilizar. Y ahí entra mucho también las radios escolares y todas esas cosas que están haciendo ahora con los estudiantes que me parecen interesantísimas. Entonces, ¿nunca has pensado en participar en un programa de radio o tener tu propio podcast o algo así? Hace tiempo sí que tuve algún podcast. Lo que pasa que fueron esas experiencias efímeras que te duran lo que dura el entusiasmo inicial y luego poco a poco desaparecen. Pero me parece un mundo tremendamente interesante. Lo es. El problema es que hay que ser constante y como no es constante, pues después de unos meses, pues la gente se olvida. Hay tanto contenido en internet que ahora mismo es complicado. Pero bueno, aquí estamos. Nosotros llevamos 5 años ya y los que nos quedan. Oye, gracias por haber aceptado la invitación. Para la gente que no te conoce, bueno, leerán quién eres, pero una breve introducción. Eres licenciado en Historia y Ciencias de la Música. Eso me faltó. ¿También eres músico? Sí. ¿Qué más? Tienes un diplomado en Magisterio Musical, eres director de un centro de educación infantil, primaria y secundaria, eres el presidente del Consejo de Directores de Madrid, has recibido un montón de premios, ahora hablaremos de ellos, has publicado muchos libros, eres poeta, pero también has dirigido documentales y piezas de videoarte. Y no sé si hay algo que se me olvide. Básicamente hasta ahí. Pero es curioso porque fíjate que yo creo que la gente cuando lo ve considera o puede considerar que son cosas como muy diferentes, pero para mí están muy conectadas. O sea, realmente tienen mucho que ver. O sea, cuando hablamos de documentales, al final no dejamos de hablar también de palabra oral con imagen en movimiento. Cuando hablamos de literatura, creo que hay una base muy grande también en lo que está relacionado con la docencia. Creo que un buen docente al final está utilizando la palabra constantemente
constantemente y utiliza la palabra como un mago. Tienes que sacarle ese partido concreto a cada sílaba para lograr la motivación, lograr enganchar a los estudiantes y hacer de cada una de tus frases una manera también de generar un pequeño modelo de arte dentro de un aula, ¿no? Y lo mismo pasa con la literatura, lo mismo pasa con el arte audiovisual. Yo creo que todo forma parte de esa misma historia, ¿no? De poder saber contar una buena narrativa, poder compartirla con las demás y animar a tus compañeros y compañeras a que puedan poner en marcha proyectos. Ahora, me pica mucho la curiosidad. ¿Por qué estudiaste Historia y Ciencias de la Música? Quiero decir, ¿nunca te planteaste voy a entrar al conservatorio? ¿Me gustaría, yo qué sé, tocar en una orquesta? ¿Por qué Historia y Ciencias de la Música? Pues yo creo que fue un momento concreto. O sea, yo estuve estudiando en conservatorio durante años, pero cuando llegas al superior, creo que llega un momento para todos los que hemos estudiado música en conservatorio en el que tienes que decidir si quieres hacer el superior y lanzar tu vida hacia una carrera como instrumentista o quieres hacer otra cosa. En mi caso concreto no lo tenía claro. Lo que sí sabía es que si quería tomarme las cosas realmente en serio, no podía. O sea, llega un punto en el que no puedes compatibilizar. Y cuando estás en un octavo de piano, noveno de piano, ya sabes que mínimo van a ser 7, 8 horas de ensayo diarias. Entonces no puedes sacar esas horas de ensayo junto con otra carrera diferente, ¿no? Yo había hecho hispánicas y no había terminado la carrera, más que nada porque hice una cosa que no se debe hacer nunca, que es básicamente cogerme todas las asignaturas que me interesaban muchísimo, todas las de literatura, me dejé todas las que no me gustaban para el final y claro, llegó un momento en que mi futuro era un poco oscuro, ¿no? Muy mala idea, ¿eh? Muy mala opción. Entonces en ese momento empezó a hacerse en la Universidad Autónoma Historia y Ciencias de la Música. A mí la música como consumidor, como analista, como persona que la disfruta, era un ámbito que me interesaba muchísimo. Y esa carrera me interesó mucho porque analizabas partituras, analizabas movimientos, analizabas a los propios compositores y te imbuías dentro de ese concepto, ¿no? Y aparte todas las personas que estaban a tu alrededor eran igual de fanáticos que tú. Entonces, como era una carrera que normalmente te acercabas a ella después de haber hecho conservatorio o después de haber estudiado magisterio musical, la gente que se decidía por ella era gente con la que podías compartir las inquietudes, ¿no? Y yo creo que fue un espacio vital dentro del estudio realmente interesante para mí. Entonces fue un acierto, vamos. Sí, totalmente. Igual que fue un error la manera en que llevé hispánicas, fue un acierto de entrarme en esa licenciatura, sí. Ahora mismo no te planteas terminar hispánicas. Pues teniendo en cuenta las asignaturas que me quedaron, no. No. Es cierto que hay veces que sí que me he planteado la posibilidad de hacer un estudio híbrido. Estoy rodeado de un montón de amigos que están ahora mismo trabajando en sus doctorados o que acaban de entregar sus doctorados, ¿no? Y el poder hacer una simbiosis entre lo que puede ser la enseñanza de la lengua y la literatura y la enseñanza de la música, creo que se abriría un campo muy interesante. Y ahí entraría todo, entraría la lírica popular, entrarían las letras de las canciones actualmente, entrarían los nuevos tipos de poesía en los que se relaciona el trabajo del poeta con esa puesta en escena que a veces es musical, a veces es rítmica, y creo que ahí habría un ámbito de estudio interesante, ¿no? Y si en un futuro tiro por algún punto de vista académico, yo creo que va a ser por ahí. Ahora, cuando terminaste la licenciatura, o el grado, porque ahora se llaman grados, en Historia y Ciencias de la Música, dijiste, ¿y ahora qué? ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a trabajar? Bueno, yo estaba trabajando ya en ese momento como maestro de música y estaba estudiándolo de manera simultánea y yo tenía muy claro que la educación me fascinaba. Entonces, poco después hice el máster en liderazgo y dirección de centros educativos. Y luego acabé con el proyecto en el que estoy ahora, ¿no? Con un proyecto de una dirección de un centro público que aúna las etapas de infantil, primaria y secundaria, ¿no? Desde 3 años a cuarto de la ESO. Un proyecto educativo que me fascina porque ya tiene un recorrido, ya son muchos años, que ha tenido un éxito enorme en el desarrollo que hemos hecho en el centro. Una suerte que yo también he tenido enorme, encontrarme los compañeros y compañeras que me he encontrado, ¿no? Y poder estarlo disfrutando ahora mismo, ¿no? Ese proyecto donde los niños y niñas generan su propio contenido, trabajan de manera constante en el desarrollo de propuestas, proyectos globalizados y donde tienes a docentes absolutamente increíbles, ¿no? Que disfrutan de la enseñanza y que le hacen disfrutar al alumnado. Pero vamos a ver, tú estás siendo muy humilde, Óscar. Porque desde que llegaste a ese colegio, porque he leído por ahí que es un colegio que iba a desaparecer. Uh-huh. ¿Cuántos años llevas?
Ahora ya llevo años, o sea, el cambio radical fue en 6 años, ahí es cuando hicimos toda la transformación y llenamos el colegio hasta arriba, y ahora estoy en mi 14º año como director, o sea, jamás en mi vida he estado tantos años en un mismo trabajo, pero lo he hecho porque estoy apasionado por lo que podemos hacer ahí. Creo que hay un riesgo cuando se provoca una transformación. Es verdad que cuando cogí el centro, pues tenía 73 niños y recuerdo que desde la dirección de área me dijeron, bueno, que tenga suerte, pero tiene plan de cierre. Quiero decir, el año que viene lo cerramos y es lo que hay, ¿no? Y ese mismo año multiplicamos la matrícula por 2. Y empezamos un proyecto de innovación que en ese momento pues obviamente no había presupuesto destinado, no teníamos prácticamente nada, ¿no? Pero yo hablé con el profesorado y teníamos muy claro el modelo. Era un centro educativo que se iba a basar en la comunicación, todo el proyecto gira alrededor de la comunicación y en poner al estudiante en un punto de vista diferente, como creador de contenidos, como creador de sus propios discursos, sus propios conocimientos, lo que implicaba evidentemente que teníamos que fomentar su espíritu crítico, su capacidad para analizar la información y para actuar casi como periodistas rigurosos con respecto a la información que iban a trabajar, ¿no? Y fue un proceso de cambio radical, porque de repente quitamos los libros de texto, los docentes se tenían que implicar muchísimo en el desarrollo de las propuestas, los estudiantes recibieron muy bien la iniciativa y las familias también. Entonces empezó a verse como los resultados académicos del centro incluso con pruebas tradicionales y externas habían mejorado mucho, como además el proyecto de innovación había llamado muchísimo la atención y sobre todo las propias creaciones de los estudiantes que te dejaban absolutamente a cuadros, ¿no? Cuando se ponían a hacer un podcast un video podcast o una generación de artículos para el periódico digital y te dabas cuenta de la calidad que tenían, el sentido crítico que tenían era mucho más de lo que habías esperado, ¿no? Obviamente no todo era absolutamente genial, había de todo pues como en todas partes, ¿no? Pero los máximos resultados, los resultados más positivos que te encontrabas, yo hay veces que me quedaba pensando y digo, me pasaba mucho con el vídeo y con las animaciones audiovisuales. Yo no sería capaz de hacer esto, ¿no? Y había pasado por trabajo con artistas, lo que habréis visto en el currículum, ¿no? De haber trabajado para museos y demás. Y me parecía absolutamente increíble, ¿no? Entonces es verdad que ese proyecto pues, llamó muchísimo la atención, multiplicó la matrícula de una manera tremenda. De hecho, crecimos en 6 años un 818% hasta llegar a lo que era el límite de espacio que podíamos tener en el centro. Y ahora estamos reinventándonos constantemente, sacando nuevos proyectos. Estamos ahora con uno de música muy interesante. Entonces, relacionar una cosa y otra, ¿no? Si no, yo creo que cuando te aburres en cualquier trabajo, llega un momento en el que deja de interesarte, aparece el declive y creo que es muy importante mantener ese entusiasmo de manera constante. Y mientras lo mantenga, seguiré ahí. Hay vida en ese colegio para rato, me parece a mí. He leído por ahí que es un referente internacional de la innovación. O sea, no estamos hablando de cualquier colegio, ¿eh? Sí, es verdad que ha llamado mucho la atención también fuera, que han venido ministros de educación europeos, ministros de educación de toda América Latina, que han estado pues conversando, ¿no? Con nuestros docentes, con nuestros niños y niñas, y es verdad que es un proyecto como muy establecido, muy reglado. O sea, quizá la parte más interesante que tiene no es tanto el hecho de que hay prácticas de innovación dentro del centro, sino que hay una estructura, que hay un proyecto muy sólido, muy bien pensado, muy bien engrasado y que ya funciona de una manera continua, ¿no? A lo largo de los años. Y creo que el proceso de cambio y la innovación particularmente es ese. No es tanto tener buenas prácticas o que puedas recibir en un momento dado un premio por un proyecto concreto, sino que haya un proyecto global establecido y que sea muy estructural. Es decir, que todo el centro funcione de la misma manera, que las programaciones docentes estén totalmente imbricadas dentro del proyecto de innovación y que haya un espíritu de colaboración entre los docentes que mantenga vivo ese desarrollo del proyecto, ¿no? Y es verdad que redactar el proyecto, ponerlo en marcha, fue un proceso de depuración de años, pero cuando lo terminamos, lo dimos por válido, salió el proyecto educativo, yo creo que ahora mismo ha tenido esa referencia quizá internacional y ese buen resultado precisamente por eso, ¿no? Por ese punto de vista estructural, global y de trabajar en común todos para sacarlo adelante. Oye, entiendo muy bien que las familias y los alumnos se hayan involucrado y hayan dicho, venga, sí, vamos a hacerlo, qué bien, pero yo esto te lo digo porque tengo muchos amigos profesores. Uh-huh. ¿Cómo lograste involucrar a los profesores? Porque muchos profesores están quemados, están cansados, están hartos, han perdido la ilusión y están deseando jubilarse. Pues fíjate. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál es tu secreto? Que me suelen preguntar mucho y la realidad es que yo creo que
que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que sí que está relacionado con cuestiones que comentaré ahora, pero quiero empezar por el factor suerte. O sea, quizá cuando hablas de tus experiencias, ¿no? Y tú ves lo que has tenido, digo, pues no sé, a lo mejor yo he tenido suerte con los docentes que han venido, ¿no? Y eso lo comento mucho, pero es verdad que nosotros como CEIPSO, que es el tipo de centro que somos, un centro infantil, primaria y secundaria obligatorio, tenemos un problema, y es que en secundaria no sacan las plazas fijas y tampoco tienes ahora mismo posibilidades de comisión de servicios, lo que significa que te entran unos 30 docentes nuevos cada año. Hay muchas veces que los interinos consiguen repetir porque te ponen en primer lugar y consiguen llegar al centro, pero en muchas ocasiones no es así, porque las listas son las listas y depende del baremo de cada docente, ¿no? Y eso te obliga a una cuestión que yo creo que tenemos bastante bien trabajada y que de hecho renovamos cada año, ¿no? Y es cómo recibimos a los docentes, cómo incorporamos a los docentes nuevos dentro del proyecto educativo y cómo conseguimos transmitir ese entusiasmo que tenemos en lo que hacemos y no decaer en ese estoy cansado, no puedo más, porque es verdad que la situación no es fácil. O sea, eso hay que reconocer que ahora mismo la docencia no está en su mejor momento, no está excesivamente bien pagada. Hay un mito alrededor de las vacaciones y alrededor de todas estas cuestiones sociales que han ido limando el respeto a la profesión docente, y ahora mismo nos damos cuenta de que no hay bastantes docentes para cubrir las plazas, lo cual es una cuestión que debería hacer saltar todas las alarmas. Arrancamos el curso en septiembre y hay especialidades que ya se han agotado en septiembre. Lo que significa, curiosamente este año en Madrid, una de las primeras que se agotaron fue música, que yo me quedé bastante asombrado, ¿no? Porque decía, bueno, que desaparezcan los profesores de matemáticas o de tecnología, que vayan a trabajar a empresas, pues bueno, podría ser lógico, pero ¿qué está haciendo un profesor de música en este momento? Porque ya no hay. Entonces esa cuestión que nos debería preocupar implica que ahora mismo los docentes no tienen el respaldo que tenían antes, no están bien pagados, y eso hace que la gente pues no quiera ser docente. Y te encuentras con docentes quemados, docentes cansados, y eso es una realidad que tienes que asumir. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros? Pues contagiar con el espíritu que ha sacado adelante este colegio, ¿no? Contagiar con las ganas que tenemos de hacer cosas, de cambiar la educación, de mejorar los procesos educativos, de sentir ese feedback por parte de nuestro alumnado y por parte de nuestras familias. La parte buena que tiene esto es que se contagia. Igual que se contagia el desánimo, igual que se contagian esos malos rollos que a veces hay en los centros, también se contagia el entusiasmo y esas ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Y nosotros eso lo hemos vivido. Hemos vivido a docentes que llegan con un concepto de la educación pues totalmente diferente al que tenemos en el centro. Y a ver, nosotros no obligamos a nadie, pero sí mostramos lo que se puede hacer. Mostramos lo que se puede hacer utilizando bien la tecnología, mostramos lo que se puede hacer trabajando de una manera diferente, ¿no? Y asumimos que tenemos un proyecto educativo serio que queremos compartir, y nos preocupamos mucho por recibir bien, por acompañar bien y por motivar, ¿no? Por hablar de forma individual con cada docente. Es una cuestión que tanto desde dirección como desde jefaturas de estudio nos preocupamos mucho por conseguir que la gente se sienta bien en el centro y que de esa manera se pueda involucrar en los proyectos. Creo que has tocado un punto súper importante. Si la gente está contenta en su trabajo y forma parte de un equipo y se siente integrado y se siente que la dirección y demás le escucha, eso hace mucho, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. O sea, si una persona no se siente escuchada o no se siente acompañada, ya no solamente, incluso aunque quisiera, lo va a tener mucho más difícil para enfrentar un proyecto de innovación. Ya es normal. O sea, si tú no tienes ese conocimiento y de repente nada más llegar a un centro, cogen, te sueltan en una clase con un montón de niños o un montón de adolescentes, dependiendo de tu etapa, y no sabes nada sobre el proyecto ni cómo tienes que trabajar, y a lo mejor es que ni siquiera tienes experiencia, y es muy complicado que lo puedas hacer bien si no tienes ese acompañamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que los directores, directoras, que los equipos directivos en general, no solamente los directores, entremos en las clases, acompañemos a los docentes, que nos vean respaldando las diferentes iniciativas y sobre todo acompañando las dudas y los miedos, que pueden ser dudas y miedos con respecto al uso de la tecnología, con respecto a cómo trabajar la convivencia en el aula, a cómo trabajar el desarrollo de los diferentes proyectos, cómo motivar a los estudiantes, ¿no? Ahí tenemos que estar. ¿Cuál es el problema fundamental que nos encontramos los equipos directivos? Pues que ese que debería ser el trabajo esencial que tenemos que hacer en el centro y que es la piedra de toque que hace que un centro funcione o no, últimamente, debido al exceso de burocracia y de papeleo al que estamos cada vez más sometidos, acaba siendo la última prioridad, ¿no? Y esto
es complicado, porque al final lo que te obligan es, yo sé que esto es importante, y como sé que es importante, lo voy a hacer sí o sí, pero luego voy a acabar saliendo a las 8 o las 9 del centro porque tengo que hacer todo el papeleo que también tengo que hacer. Entonces acaba siendo a veces un poco dramático. Y esto es una cuestión que ya no es única de un centro que le guste la innovación o que tenga este tipo de proyectos. Yo creo que es algo que está pasando de forma generalizada y que, igual que los docentes se quejan mucho del trabajo burocrático que tienen que hacer y el no poderte centrar tanto en tu alumnado, a los equipos directivos nos pasa igual. O sea, tenemos tanto papeleo, tanta evidencia que entregar, tanto procedimiento que cumplir, que el trabajo más importante, que es diseñar el desarrollo pedagógico, hablar con tus docentes, hablar con tus familias, hablar con tus estudiantes, acaba siendo esas cuestiones que sabes que son importantes, pero que se ven muy restringidas y para las cuales no siempre acabas teniendo tiempo. Madre mía, esto tiene mala pinta, ¿eh? Esperemos que esto cambie. Esperemos que esto cambie, porque es que no eres la primera persona que me cuenta de la cantidad de papeleo inútil, porque me parece... Claro, porque si sirviera para eso, si fuera un papeleo útil... Efectivamente, que los profesores tienen que hacer y que es como, bueno, esto no sirve de nada, esto lo leerá alguien, esto que estoy aquí 3 horas haciendo, rellenando y demás... Pero bueno, eso es otro tema. He leído por ahí que tu colegio forma parte de una distinción especial. Quiero que me lo expliques porque no sé qué es. Apple Distinguished School. Pues es una distinción que sigue haciendo Apple. O sea, empezó a hacer hace años, que distinguía a los centros más destacados en el uso creativo de la tecnología, en el buen uso de la tecnología. Entonces era una cuestión donde era totalmente independiente el número de dispositivos que tuvieras o las compras que hicieras. Es decir, no era una cuestión que venía de alguna manera reflejado por el rendimiento, digamos, económico que le podía dar cualquier centro a Apple, ¿no? Y es una cuestión que a mí siempre me gustó, o sea, la seriedad y el rigor con el que afrontaban ese tipo de pruebas para poderte convertir en un Apple Distinguished School. Cuando nosotros lo conseguimos, no había ningún centro público en España que tuviera esa distinción. Entonces, solamente la tenía 2 o 3 privados, quiero recordar, 2 o 3 privados, además de los que tenían muchísimos recursos, habían formado muchísimo al profesorado, y fue en ese momento muy llamativo, fue hace ya cerca de 8 años, que un centro público pudiera llegar a conseguir esa distinción, no por el hecho de utilizar tecnología, sino por la formación que debían de tener los docentes, que no era formación en tecnología, sino en uso creativo y el trabajo diferente desde un punto de vista pedagógico, por la evaluación que se realiza de una manera además muy exhaustiva de la mejora que has tenido en la práctica docente, de la mejora en el uso de la tecnología. Y es una distinción que hemos renovado ya en 2 ocasiones, lo que significa que hemos conseguido, por un lado, lograr ese premio, por otro lado, seguirlo manteniendo. Es verdad que ahora los condicionantes, ¿no?, para convertirte, o las premisas necesarias para convertirte en un Apple Distinguished School no son tan dramáticamente terribles como eran antes, porque antes es verdad que pasabas por casi 2 años de FQM puro y duro, ¿no?, con todo el desarrollo del trabajo, y era durísimo convertirte en un Apple Distinguished School, y ahora es verdad que es mucho más ágil el proceso, con lo cual se van incorporando más centros y vamos haciendo más red, con lo cual pues es un tema también interesante. Pero para nosotros fue un momento de felicidad enorme, porque imagínate que tienes un centro público pequeñito que está intentando despegar, que con todas las dudas, los problemas que tenías de burocracia, de tiempo, de espacios, y de repente que una corporación internacional acabe diciendo, mira, sois el primer público en España que ha demostrado que puede mantener los estándares y conseguirlo, fue una fiesta para todo el claustro enorme. O sea, recuerdo además el día que lo anuncié en un claustro, la celebración que hicimos todos los docentes, que fue gigantesca, ¿no? Me lo puedo imaginar. Ahora, has tocado un punto polémico, el uso de la tecnología en las aulas. Hay países que han apostado por tecnología, quitar los libros en papel, meter tablets y demás. Y resulta que años después han decidido, no, los libros electrónicos, no, que vuelva el papel y que vuelvan las libretas y los lápices y... ¿Cuál es tu punto de vista? Pues hay que tener muy claro que la tecnología se tiene que utilizar bien y se tiene que utilizar de forma creativa. O sea, nosotros nunca hemos tenido problema con el uso de la tecnología, pero por una razón. Nosotros quitamos los libros de texto. No utilizamos libros de texto, pero tampoco tenemos libros digitales en los dispositivos. A mí me parece bastante absurdo quitar un libro de texto en papel para poner un libro digital dentro de una tablet, porque vas a hacer exactamente lo mismo que hacías antes, pero
obviamente vas a tenerlo con un dispositivo que es más caro, puede generar fatiga visual, cuando la tecnología el libro en papel de toda la vida, es una tecnología que lleva con nosotros siglos y siglos y siglos simplemente porque es buena, porque funciona bien, ¿no? Es muy cómodo leer un libro, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos el centro entero lleno de libros de lectura por todas partes, ¿no? Cada aula tiene su biblioteca de aula, una biblioteca está metida en un tren, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Forman parte del sistema y de esa narrativa y ese gusto por la literatura. ¿Cómo se tiene que utilizar la tecnología? Bajo mi punto de vista, tienes que utilizar la tecnología para aquellas cuestiones que no puedes hacer con otras cosas, ¿no? Nosotros creemos profundamente en la escritura a mano. De hecho, la herramienta fundamental de trabajo es el cuaderno, los bolis de diversos colores, porque hacemos constantemente mapas mentales, que nos parece una herramienta esencial para estructurar el pensamiento con respecto a los diferentes saberes básicos. Y luego utilizamos la tecnología para crear. O sea, ellos van a utilizar la tecnología para hacer podcasts, para hacer creaciones audiovisuales, para hacer una presentación, para maquetar un periódico digital, para hacer elementos interactivos. Ahí le damos importancia a la tecnología y ahí tiene sentido. El alumno como creador de contenido utilizando los medios de su época, no para repetir o sustituir elementos que ya existen y que ya estaban inventados y funcionan bien. ¿Qué ha pasado en algunos centros educativos o qué ha pasado en algunos sistemas educativos? Han pensado que introducir tecnología en el aula sin más iba a cambiar las cosas y eso no es así. O sea, tú no vas a cambiar absolutamente nada porque metas tecnología en un aula. Vas a cambiar si cambias la práctica pedagógica, si cambias la manera que tienes de dar clase, si utilizas la palabra de una forma diferente, si eres capaz de gestionar las dinámicas de los estudiantes dándoles un ámbito de creatividad que realmente funcione. Ahí sí que se cambian las cosas. Ahora, porque metas un libro en PDF interactivo dentro de una tableta y se lo des a los estudiantes, ahí no vas a cambiar absolutamente nada. Al contrario, o sea, estás dándole una herramienta muy potente que estás infrautilizando y que posiblemente el estudiante aprenda a utilizar en otra serie de cosas si tú no tienes esa prevención de enseñarles ese buen uso de la tecnología. Yo creo que ahora mismo los centros estamos asumiendo un momento muy complicado y que prohibir no es una opción. Como prohibamos el uso de la tecnología en los centros, vamos a prohibir el único lugar donde podríamos enseñar a utilizar bien la tecnología. Y ellos van a aprender a utilizarla, pero van a aprender a utilizarla mal. Vamos a tener problemas de ciberbullying, vamos a tener problemas de seguridad, vamos a tener problemas simplemente porque no van a ser capaces de fomentar el sentido crítico que han de tener ante la información que ven en Internet, y esas cuestiones se tienen que trabajar en los centros de una manera, me atrevería a decir, obligada. O sea, como no lo hagamos, vamos a tener un problema social. Ahora, de la misma forma que digo esto, también digo que los centros tienen que aprender a utilizar la tecnología de forma adecuada, que se tiene que hacer una buena formación docente, una formación seria, donde trabajemos con la tecnología para conseguir mejorar no tanto la competencia digital docente relacionada con el uso de herramientas, sino cómo podemos utilizar esas herramientas para mejorar la práctica pedagógica en las aulas. Yo creo que tenemos que encontrar ese punto medio razonable y coherente donde utilicemos libros de lectura, donde utilicemos cuadernos, donde se trabaje la escritura, se trabaje la lectura en papel y simultáneamente no estemos fuera de nuestra época. O sea, nuestros estudiantes tienen que saber que hay herramientas pues que también tenemos que utilizar. Nos llega la IA, bueno, que ya ha llegado la IA, y también hay que aprender a utilizar la IA, hay que enseñar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con IA, y es un ámbito de trabajo muy interesante para los centros, pero que también se tiene que aplicar con coherencia. Has abierto un melón, como se dice aquí en España. Has tocado un punto del que me gustaría hablar. El famoso ChatGPT, la inteligencia artificial. Hay escuelas y hay países, he escuchado mucho que la gente dice, no, que el niño no haga los deberes utilizando el ChatGPT, que no piensa, no está investigando, se lo da todo hecho. Claro, o sea, ahora mismo ChatGPT ha desarrollado una cantidad de dudas en el ámbito de la docencia enorme. A mí me encanta este momento. Me encanta por una razón, ¿no? Porque hay determinadas cuestiones donde se decía, en fin, yo voy a mandarles un trabajo para casa, o voy a mandarles una prueba escrita. Claro, el problema con esto es que muchos centros educativos, muchos docentes, tenían en su cabeza solamente una posibilidad de evaluación, que era la posibilidad de evaluación de la prueba escrita, ¿no? Tú vas a evaluar con un examen o con un trabajo que mandas, ¿no? Y ahora de repente, pues no puedes, porque ese tipo de cosas no van a funcionar igual de bien.
¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que tenemos que encontrar nuevas fórmulas de evaluación. Me parece que la evaluación oral, la exposición del contenido, el diálogo, es un ámbito que no se había trabajado, o que se había trabajado muy poquito, y para mí es tremendamente importante. O sea, es fundamental que nuestros estudiantes aprendan a hablar, sean capaces de exponer un contenido con rigor. Y eso es una cuestión que no solamente está pasando en las enseñanzas medias, está pasando también en las enseñanzas superiores, ¿no? Cuando hablas con amigos y amigas que están trabajando en la universidad y te empiezan a decir que ahora ya se le da tanta importancia o más a la exposición que se realiza de un trabajo de fin de grado o de fin de máster que al propio documento en sí, ¿no? Porque en ese documento obviamente se ha utilizado inteligencia artificial. ¿Qué ocurre con esto? Que la inteligencia artificial, primero, ni es inteligente porque es algorítmica, hay que tenerlo en cuenta, ni artificialmente va a funcionar bien si tú no le das unos buenos prompts. Y aquí entramos en una parte que a mí me interesa mucho, ¿no? Y que está muy relacionada con la lengua. Hace unos meses leí un estudio que decía que los centros educativos deberíamos preocuparnos porque posiblemente en muy pocos años nos quedemos sin profesores de lengua y literatura, ya que todos van a ser contratados por empresas de inteligencia artificial. Cuestión con esto. Antiguamente, cuando tú tenías que hacer un programa, utilizabas lenguaje código, cogías el lenguaje que estuvieras utilizando, desde los Visual Basic, COBOL, Fortran y tal que estudiamos los de nuestra generación, a todo lo que se hace ahora, ¿no? Con Java, JavaScript, etcétera, etcétera. Utilizabas esos lenguajes, diseñabas directamente un programa y a partir de ahí ese programa funcionaba. Ahora mismo, tú puedes empezar a programar utilizando órdenes verbales. Igual que puedes solicitarle a cualquier inteligencia artificial la creación de determinados elementos generativos utilizando órdenes verbales. ¿Qué ocurre con esas órdenes? Que si no las redactas bien, si no las haces bien, si no las estructuras bien, si no estableces una secuencia de qué tiene que pasar, nunca vas a obtener buenos resultados. La mayor fórmula que puedes llegar a tener para conocer si cualquier documento ha sido hecho con IA o no es hecho con IA es fijarte claramente en la propia estructura de la IA. Tiene una estructura sintáctica absolutamente repetitiva que en cuanto empiezas a ver cosas con IA, la hueles, o sea, rápidamente puedes ver que una cosa está hecha con IA, ¿no? Y sobre todo en los procesos de investigación, que no siempre se pueden hacer bien, se pueden redactar bien. ¿Qué ocurre? Que nuestros estudiantes van a utilizar la IA. Nuestros docentes están utilizando IA. Nuestros inspectores analizan nuestros documentos con IA. Y eso está ahí. Entonces tenemos que pensar en dos cosas. Primero, toda la documentación absurda que estábamos haciendo, si total la va a hacer una IA y la va a corregir otra IA, no la hagamos. Hagamos otras cosas que realmente funcionen y que nos sirvan. A lo mejor en lugar de hacer una PGA, una programación general anual de 400 páginas, tenemos que hacer 8 bien pensadas y esas 8 hablarlas, compartirlas y que sea funcional, ¿no? Y con nuestros estudiantes tenemos que hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de los riesgos que tiene la IA, de los sesgos que tiene la IA, de la comparación entre las diferentes IAs y empezar a pensar también que ellos lo van a usar y sabiendo que lo van a usar, creo que también empieza a ser parte de nuestra función enseñarles que el pensamiento crítico, que la coherencia, que el pensamiento secuencial, cuestiones que nosotros tenemos totalmente interiorizadas, han de estar en la base de cualquier planteamiento que puedas llegar a hacer con inteligencia artificial. Muy, muy interesante y completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, tú ves un texto y dices, ¿esto lo has escrito tú o te lo ha escrito ChatGPT? O quiero decir, hay veces que dices... contaste anécdotas infinitas con esto y con los niños, de verdad. Sí, pero ¿no? Además que son muy divertidos, ¿no? El cuando te intentan colar algo con IA o cuando te dicen, mira, he utilizado IA pero te pongo todas las citas y tal, y dices, bueno, pues al menos has hecho un trabajo coherente, ¿no? Te pongo los prompts que he utilizado aquí. También he visto, y esto es muy curioso, propuestas increíblemente creativas con IA. De hecho, tanto el año pasado como el anterior empezamos a desarrollar a partir del círculo literario, que es como un círculo de estudiantes que les encanta la literatura y que escriben, que se juntan para escribir, ¿no? Entonces empezaron a plantear cómo podían escribir ellos un poema, escribiéndolo ellos directamente, pero luego utilizar la IA para generar animaciones de imágenes por encima del poema, ¿no? Y lo más curioso es que, claro, en el trabajo que me entregaron por un lado el poema que habían escrito y por otro lado todos los prompts que habían utilizado para sacar la imagen y para luego animarla, ¿no? Y las dos cuestiones me parecieron una obra literaria genial, porque por un lado tenías el poema y por otro lado un análisis de cómo podían pasar ese poema a imagen. Entonces, para poderlo hacer, habían tenido que hacer una reflexión muy profunda sobre cómo podían pasar esa parte literaria, esa parte artística,
para que te hagas una idea, hablaban del tipo de pinceladas, cómo entraba la luz en la imagen, de qué manera se tenía que mover posteriormente la figura que tenía en la imagen, ¿no? Y me pareció un proceso de reflexión, o sea, una obra poética, una obra narrativa, y luego ya lo que te había dado la IA, que me parecía ya secundario, ¿no? Porque la creación de los estudiantes me pareció brutal. Y luego cómo juntaban esa parte de imagen con esa parte de texto que habían generado, ¿no? Y me acuerdo que hicieron una reflexión muy interesante sobre el uso de la inteligencia artificial, que venía a decir algo como que normalmente los estudiantes utilizaban la IA como un atajo y no se daban cuenta de que la IA podía llevar la propia creatividad humana, bien diseñada, bien dirigida, a dar otro ámbito de creación que fuera tremendamente interesante, ¿no? Y me pareció muy chula la reflexión que montaron. Súper interesante. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Bueno, ya que mencionas los poemas, tú eres poeta, de hecho has publicado. Sí. No sé si tienes 3 libros, 4 libros. Tengo 4 libros y acabo de sacar el 5º, con lo cual, sí, la verdad es que es un tema interesante porque siempre me ha fascinado la poesía, ¿no? Particularmente la poesía, de toda la vida. Y siempre lo había tenido como un poco aparte. Es decir, yo tenía como mi mundo literario, donde hacía mis recitales multimedia, y mi mundo educativo. Y habían sido como dos espacios como muy diferenciados. De hecho, incluso en redes están diferenciados, en todo está diferenciado, ¿no? Y recuerdo que hace 2 años se pasó una poeta que también escribe narrativa para niños, ¿no? Y recuerdo que la había llamado en el primer año que estaba como director. Pues ahí, claro, evidentemente tiras de todos tus contactos, llamas a todos tus amigos para que vengan gratis a hacer cualquier actividad para los niños, ¿no? Entonces, esta chica vino, Gracia, hizo un recital y un cuentacuentos estupendo para los niños, y la volví a llamar hace como pues, 1 año, 2 años, ¿no? Entonces volvió y claro, vio el centro totalmente diferente a lo que ya había conocido, había un montón de edificios más, niños por todas partes, ¿no? Entonces hizo una actividad que quedó genial, y cuando acabó la actividad dijo, bueno, ahora que ya han acabado las clases, tomamos un café y nos contamos y demás. Total, que tomamos el café y me dijo, cuéntame cómo lo has hecho, o sea, cómo has conseguido que esto se cambie y cambie tan rápido y que de repente tengas este centro montado así, ¿no? Y yo le empecé a contar todo. Y ella me dijo, claro, has hecho lo de siempre. O sea, lo que has hecho es, lo has cambiado todo con poesía. O sea, has empezado a contar una historia hasta que todo el mundo ha creído en la historia y de repente se ha hecho realidad, ¿no? Y ahí me di cuenta de que realmente era lo mismo. O sea, tú estabas escribiendo y estabas escribiendo también una narrativa para tu centro, ¿no? Que la parte educativa y la parte literaria tenían más relación de lo que parece, porque forma parte de un espíritu. El espíritu que quieres compartir, las cosas que quieres hacer, las cosas que quieres decir, la manera de reinventar la realidad a través de la palabra, ¿no? Y sí, en todos los libros que has escrito han sido como momentos concretos, ¿no? Y el último que he sacado, pues estoy contento con él porque llevaba tiempo sin publicar, ¿no? Llevaba años sin sacar libro. De hecho, casi toda la obra literaria que había montado, tenía ya 10, 11 años, ¿no? Y sacar este último, cuando el funambulista besó a la mujer bala, fue como un momento bonito de recuperarme a mí mismo y volver a engancharme a la escritura de una forma masiva, ¿no? Háblanos un poco de este libro, porque me imagino que la escuela, los niños, su trabajo como docente te inspirará de alguna manera, pero buscarás inspiración en otras fuentes también, ¿no? Sí, a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado, que es el entusiasmo. Creo que es un tema que se ha trabajado muy poco en poesía. En poesía yo creo que hay como mucha trayectoria de poesía experiencial, mucha trayectoria también de poesía visionaria, pero esa poesía ardiente que sí que forma parte, ¿no? de otras literaturas, como de la literatura norteamericana, donde Walt Whitman es, por ejemplo, un poeta que ha abierto un camino enorme para luego la generación beat, etcétera, etcétera, ¿no? Y en España no se ha trabajado tanto. Y para mí ese libro es verdad que tiene también una historia de amor que se va entrelazando y demás, pero tiene sobre todo esa búsqueda del cambio, del entusiasmo, de la pasión. ¿Está eso relacionado con lo que hago en la educación? Yo creo que sí. Que al final forma parte de ti mismo, ¿no? De cómo entiendes la vida, de qué manera puedes afrontarla. Y es un libro que quiere el cambio, que quiere la transformación y que lo persigue. Es como ese momento mágico, ¿no? Donde tú tienes un instante que viene recogido en el título, ¿no? Cuando el funambulista besó a la mujer bala. Simplemente esa imposibilidad de dos personas que se encuentran en el aire, ¿no? Ese elemento mágico que forma parte de esas casualidades de la vida que de repente te pueden hacer soñar y darte cuenta de que el mundo puede cambiar en un solo momento, en un solo instante,
si tienes la suficiente fe como para creer en algo, ¿no? Para creer en un proceso de cambio, en una transformación que quieras hacer, en un momento vital que de repente puede cambiar tu existencia. Siempre me ha fascinado eso, siempre me ha fascinado cuál es el momento concreto, el instante preciso en que de repente puede cambiar tu vida, para bien o para mal, pero un momento concreto donde de repente entiendes la vida de una forma diferente, ¿no? Y para mí esa es una de las virtudes de la poesía. El máximo anhelo de cualquier escritor, ¿no? De cualquier poeta es, imagínate un texto pequeño cuya lectura puede cambiarte totalmente la vida, puede cambiar tu manera de entenderlo, ¿no? Esa frase que dices, es verdad, es verdad, ¿no? Esto que me están contando de repente puede cambiar la manera que tengo de entender la realidad, ¿no? Eso me parece absolutamente fascinante, es como ese sueño que todos perseguimos, ¿no? Oye, pero entonces lo tuyo es cambiar vidas. O sea, podemos resumir tu trabajo como docente, músico, historiador, poeta y demás en una frase. Me dedico a cambiar vidas. Bueno, eso es muy bonito, Jorge. Yo creo que sería ya como demasiado suponer a lo mejor, pero claro, evidentemente es a lo que más, todos lo hacemos, realmente todos lo hacemos. O sea, cuando estamos hablando con cualquier persona, cuando estamos, ya no como docente, en general en la vida, yo creo que todos influimos en los demás de una manera muy grande. Obviamente habrá gente que influya más o que influya menos, pero no tiene tanta relación, yo creo, con el alcance que puedan llegar, sino con poder encontrar la palabra precisa en el momento en que la otra persona lo necesita escuchar. Y aquí entra mucho la conversación, que a mí es una cosa muy relacionada además con el mundo del podcasting, ¿no? Que me fascina. Como en una conversación con alguien puedes encontrarte una frase, a lo mejor dicha al azar, que puede no significar demasiado para otra persona, pero cómo la recoges, cómo la asimilas y de repente se engarza dentro de tu vida personal, puede convertirse en algo que transforma por completo tu manera de comprender la realidad. Yo creo que si tú estás abierto a la recepción de esas casualidades, a la recepción de las palabras, tienes muchas posibilidades también de encontrar ese buen feedback donde una frase, una palabra pueda acompañarte el resto de tu vida, y eso es fundamental, ¿no? Es importantísimo. Bueno, si hay alguien que nos escuche que quiera comprar tus libros, me imagino que están disponibles en Amazon. En librerías, en Amazon lo puedes encontrar sin problema. Ok. Esta pregunta siempre me gusta hacerla, es la típica que hacen los periodistas. ¿Cuál sería tu hijo o hija favorito? Tu libro que has escrito que digas, le tengo un cariño especial. Yo creo que siempre elegiríamos el último. Sí, verdad, ¿no? Que luego cada uno de ellos tiene pero es el que más cercano tienes, ¿no? Entonces yo te diría que cuando el funambulista besó a la mujer bala, ahora mismo es el que noto más mío, ¿no? El que noto más cercano. Bueno, esta pregunta es obligada, tienes la verdad. ¿Alguna vez has besado a alguna mujer bala? Yo creo que siempre, aunque sean sueños, ¿no? Si no es en el aire, que sea en la realidad, pero sí. Bueno, invito a la gente que te sigan en tu Instagram, creo que es la red donde eres más activo, Óscar Martín Zen. Sí, Óscar Martín Zen, que sería la parte educativa, y O Martín Centeno, que sería la parte literaria, ¿no? Que en algún momento confluirán. Mira, ese perfil lo tenías tú escondido, ese no lo conocía. Ahora te seguiré, ahora empezaré a seguirte en Instagram. Y he visto que organizas cursos de poesía creativa. Sí. A mí es un tema que también me parece como muy chulo, sobre todo, fíjate, por compartir. O sea, de la misma forma que como persona que gestiona el curso, pues al final preparas tus sesiones lo mejor que puedes, recomiendas autores, etcétera. Creo que lo más rico de todo en cualquier círculo literario, en cualquier taller de escritura creativa, es sobre todo el encontrar a otras personas que también escriben. Y eso de alguna manera hace que todas las personas que forman parte de ese taller acaben escribiendo más. Y es una cuestión que siempre pasa, ¿no? Porque es como, bueno, la semana que viene nos volvemos a ver, cada uno tiene que llevar un texto, entonces todo el mundo se preocupa de escribir esa semana. Es como una especie de darle un cierto seguimiento, ¿no? Una cierta cuidado, ¿no? Las cosas que haces dentro del tiempo para poderlo sacar. Fíjate que yo creo que la literatura, la poesía en particular, hay veces que se hace a ratos. Y eso tiene un peligro, ¿no? El que lo relegues a cuando tenga tiempo ya lo haré. El hecho de estar alrededor de un taller literario o alrededor de tu propio compromiso que tengas con la literatura hace que siempre tengas ese tiempo, que es un tiempo para ti, para escribir, para compartir lo que quieres, lo que sueñas, lo que piensas, ¿no? El hecho de poderlo además compartir con los demás creo que le da una riqueza poliédrica a lo que escribes y a las críticas constructivas que puedes recibir de los otros para mejorar tu escritura.
Yo es una cosa que, fíjate, yo creo que cuando era adolescente pensaba que era un tema que no tendría nada que ver conmigo, y cuando vas madurando en el momento que escribes dices, no solamente tiene que ver conmigo, sino lo recomiendo claramente a todos los demás, ¿no? Que formen parte de un taller literario, que creo que es algo tremendamente enriquecedor. Si tuvieras que elegir, ¿te quedarías con poesía, ensayo, novela? Poesía, sin duda. Y además, tal y como lo has dicho, definitivamente, poesía, ¿no? En esa gradación, ¿no? Poesía, ensayo, novela, sí. Sí, sí. ¿Nunca has escrito una novela? ¿Llegará algún día? No. ¿No llegará? Lo intenté con el relato, vi que no me interesaba tanto. O sea, para mí la poesía es como la pureza de la escritura. O sea, me interesa muchísimo. Igual que la narrativa la disfruto mucho como lector, pero yo no podría pasarme. También depende, yo creo que mucho de tu forma de ser, la manera que tienes de entender la realidad. Ojalá, me encantaría, pero no me podría meter en una burbuja de 2 años alrededor de una novela, de una idea para poderla escribir. O sea, yo creo que necesitas una paciencia, una metodología también de trabajo totalmente diferente. Igual que también tienes que tener una disciplina enorme con la poesía, pero es un tipo de lenguaje en el que creo que tendría algo que aportar. Sin embargo, la novela, creo que no. O sea, creo que es un tema que yo disfrutaría, pero que no sabría construir, quizá porque no me interesa tanto la escritura de la novela como la escritura de la poesía. Bueno, nos quedamos entonces con la poesía. ¿Poeta favorito? Eso es súper difícil. Obviamente hay poetas cercanos, ¿no? De la tradición, digamos, más conocida, como Luis Cernuda, que me fascinan, ¿no? De poesía contemporánea, pues también hay poetas que me fascinan. Y, por ejemplo, Octavio Paz me pareció un poeta fascinante. El mexicano Octavio Paz, Piedra de Sol, leer Piedra de Sol para mí fue como un choque de imágenes absolutamente increíbles en mi mente, ¿no? Y me pareció genial. Odysseas Elitis, un poeta griego que recibió también el Nobel hace décadas, me parece absolutamente fascinante su poesía, ¿no? Hay cuestiones, hay veces que son como muy outsider. Hay poetas muy conocidos y luego poetas que vas conociendo que de repente te interesa un poema o te interesa un libro, ¿no? Y creo que nunca hay que limitar a quedarse con uno. Quizás si tuviera que quedarme con uno me he quedado con Odysseas Elitis. Me parece un poeta absolutamente fascinante. Ok. Te tengo que preguntar una cosa un tanto polémica. ¿Qué opinas de los poetas y los poemas que riman constantemente? Todo rima y al final ya es súper aburrido. Mira, yo creo que es que con esto tenemos muchas bromas. En el taller literario que dirijo en San Sebastián de los Reyes, en cuanto llega uno nuevo, pues siempre llega rimando, ¿no? Entonces todos están poniendo caras esperando que hable, ¿no? Para que le diga, mira, esto ya no se puede hacer, ¿no? Entonces son cuestiones que a ver, yo lo explico muchas veces. Digo, a ver, si yo no estoy en contra de la rima. El tema es que la rima se tiene que hacer con una estructura para que realmente funcione. No poder rimar así a lo loco en cualquier momento, porque entonces lo que vas a generar es una música que no tiene nada que ver con el desarrollo del poema, y eso genera un anticlimax, y eso hace que el poema no funcione. Pero bueno, luego en cuanto llega alguien nuevo tienes que estar 2 meses así, porque realmente no se lo cree nadie hasta que no empieza a sentirlo y a entenderlo, ¿no? Entonces ya se da cuenta de que no puedes meter una rima final para hacerle un chimpón al poema, que no puedes meter una rima entre medio porque queda mal. Y luego hay gente que dice, no, yo soy fanático y voy a hacer sonetos. Digo, pues, vale por ti, no tengo problema con ello. Pero lo normal es que se vayan quitando, sí. Hombre, también es que está un poquito muy pasado de moda, ¿no? Sí. Ahora mismo prácticamente nadie escribe con rima. Y cuando escribes con rima, pues ya son pues apuestas arriesgadas que a lo mejor van a mantener la rima, pero dentro de una estructura formal tremendamente pensada y con una intencionalidad muy clara, ¿no? Pero ahí te encuentras muy poquitas propuestas de ese tipo. O sea, la mayor parte de ellas son, centremos en el texto, en las posibilidades, obviamente, también formales que tiene el texto, pero la rima es verdad que en cuanto la escuchas, parece que te viene de otro siglo, ¿no? Que te viene de otro lado. Entonces hay que manejarla con muchísimo cuidado. No es fácil ser poeta, ¿eh? No, fíjate que muchas veces lo hablas, ¿no? Con otros compañeros que escriben poesía y dices, que es lo más complicado que hay. O sea, tienes que escribir, reescribir, depurar hasta que llegas a la esencia, ¿no? De lo que quieres decir. Y ese proceso exige una paciencia infinita, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tiene la imagen de que el poeta le viene la inspiración y escribe el poema de forma inmediata y ya estaría. Y esto no es así. O sea, te vendrá la inspiración, escribirás la base, pero luego tendrás que
reescribir, recortar, transformar, cambiar, depurar, hasta que llegas a esto era exactamente lo que quería, ¿no? Es un trabajo a veces muy metódico también, y esa parte también tienes que asumirla. Bueno, tengo mucha curiosidad a ver qué nos vas a recomendar. Una película, un libro, una serie y un disco. Vale, pues película yo creo que me quedaría con Antes del atardecer, que para los que conozcan la trilogía de Antes del amanecer, Antes del atardecer, Antes del anochecer, pues es la del medio del sándwich, ¿vale? A mí es la que más me gustó, me parece absolutamente fascinante. Una serie, Doctor en Alaska. Yo creo que es una serie que me ha acompañado durante años y recientemente la han metido en Filmin y estoy otra vez enganchado. Yo creo que es la tercera o la cuarta vez que me la veo entera, o sea que... Bueno, imagínate. o sea, ¿te gusta de verdad? Me encanta esa serie, ¿no? Es una serie donde tienes toda una serie de personajes absolutamente fascinantes, historias mágicas y desde los recuerdos que tengo cuando era niño y la ponían en la 2 a la actualidad, es claro, una serie muy antigua pero absolutamente fascinante para cualquier persona. Me habías pedido te falta libro y disco. Libro y disco. Libro quizá Piedra de Sol de Octavio Paz. Me quedaría con ese libro. Uh-huh. Y disco quizá el Born to Run de Bruce Springsteen. Ok, eres fan de The Boss. Springsteen me gusta mucho y sobre todo los primeros discos por la propia narrativa que tenían, por las historias que tienen detrás, me parece genial, ¿no? El Acton Baby de U2, por ejemplo, me encanta por la parte musical, pero si tuviera que pensar en historias, en letras, creo que me quedaría con el Born to Run, sí. Ok, nos quedamos con ese disco. ¿Te gustan los juegos? Sí, siempre, sí. Este te va a gustar porque es un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú me tienes que decir otra palabra, la primera que te venga a la mente. Ok. ¿Te parece bien? Por supuesto. Por ejemplo, si yo te digo La Rioja. Vino. Ciudad. París. Podcast. Piano. Relajación. Color. Azul marino oscuro. Lengua. Castellano. Animal. Gato. Libro. Esperanza. Entrevista. Conversación. Café. Placer. Sexo. Placer. Muerte. Final necesario. Lugar. Casa. Amistad. Bosque. Cultura. Brújula. Dinero. Necesidad. Raíces. En el aire. Madrid. Habitante. Mujer. Siempre. Música. Viaje. Familia. Compañía. Conocimiento. Estructura. Arte. Continuo. Hombre. Siempre. Viaje. Compartido. Casa. Espacio. Sueño. Revelación. Dolor. Adelante. Educación. Fascinación. Libertad. Cambio. Universo. Compartido. Magia. Mundo. Suerte. Compañía. Fuego. Pasión. Odio. Amor. Poesía. Magia. Epitafio. Poema. Y la última, amor. Incendio. Oye, piensas muy rápido, ¿eh? Había palabras complicadísimas. Me encanta porque hay momentos en los que estás dentro de este juego y de repente te viene una palabra que podría de alguna manera hacerte reflexionar sobre el sentido que tú le estás dando a una parte de tu vida, ¿no? Es curioso, es muy curioso. Muy buen juego, por cierto. Muy me alegro que te haya bien gustado. seleccionadas las palabras, además. Sí. Hay algunas que, bueno, a veces la cambio dependiendo del invitado y tal,
Pero claro, muchas de las que siempre pregunto te pegan bastante, como poesía, arte, conocimiento, educación, o sea... Sí. Te voy a hacer una pregunta rara. Dale. Imagínate que se pone en contacto contigo una productora y te dicen, Óscar, tu vida es fascinante y queremos hacer una serie o una película sobre tu vida. ¿Qué actor, puedes elegirlo tú, haría tu papel? Claro, podría elegir a cualquiera. Jude Law. Ok, perfecto. Nos vamos en plan internacional. Sí, pues tú elegir. Ahora, esto es más difícil. ¿Qué nombre le ponemos a la serie o a la peli? Ha sido un bonito incendio. Al hilo de la última palabra. Hombre, llama la atención, desde luego, ¿eh? Ha sido un bonito incendio. Yo creo que los títulos son algo dificilísimo, porque me parece súper difícil ponerle título a algo y de la misma forma tremendamente importantes. Entonces es verdad que o el título te sale así de golpe como acaba de salir, o si no, yo creo que es un dolor. Eso sí que es un dolor buscar un título para cualquier cosa, ¿eh? Para un poema, para un libro, para un proyecto, es complicado. Pero ha surgido y ha salido perfecto. Me gusta el título. Es una serie, una peli que vería, sin duda. Con ese título, ya, vamos. Es curioso. Me imagino, no lo sé, que conoces a Emilio Lledó. Sí. Ok, bueno, es que mucha gente no lo conoce. Es un filósofo y filólogo español muy, muy interesante. Y cuando buscaba nombre para el podcast, me encontré con una cita suya. Y quiero saber tu opinión. Él dice que la verdadera riqueza de los seres humanos es el lenguaje. Yo creo que al final, como el lenguaje es la herramienta que tenemos, no solamente para hablar con los demás, porque yo creo que cuando todo el mundo piensa en lenguaje, piensa en la capacidad que tenemos para estar en el mundo, compartirlo con los otros, pero realmente todo nuestro pensamiento es lenguaje, o sea, nuestro yo interno es lenguaje. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros somos lenguaje. Nosotros hablamos con nosotros mismos dentro de esa rueda de pensamiento y cuando queremos concretar cualquier idea, utilizamos el lenguaje para concretarla. Incluso gente que piensa mucho de una forma visual o que tiene una relación muy kinestésica con la realidad, utilizan el lenguaje para orientar su pensamiento, lo que significa que no deja de ser un motor interno. Por lo tanto, creo que sí, que estaría de acuerdo con esa frase. Ok, es buena, ¿eh? Porque, quiero decir, total. El lenguaje es fundamental para... Sí. Y bueno, para ti sobre todo, ¿no? Que eres poeta. Totalmente. O sea, el lenguaje es como la fascinación absoluta. Utilizar la palabra, traer la palabra. Las palabras son magnéticas. Hay veces que vienen solas. Tú dices una y luego te viene otra. Y hay veces que las propias palabras te traen las ideas. Yo lo comento muchas veces. Hay veces que empiezo frases hablando mismo, que no sé cómo van a acabar. Y las palabras las enganchan. Es decir, no tengo un pensamiento y luego ese pensamiento busca las palabras, sino son las palabras las que atraen el pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el lenguaje tiene una parte importantísima donde te hace saber cosas que quizá tú no sabías de ti mismo. Y eso es interesantísimo. Oye, Óscar, te tengo una pregunta. Me imagino, bueno, esto no lo puede ver la gente porque esto es un podcast, solo hay audio, pero ahora mismo yo te veo y detrás de ti hay una estantería llena, no, repleta de libros. Muchísimos libros. Vamos, no sé, miles de libros. Mi pregunta es, me imagino que eres un muy buen gestor de tu tiempo, porque con todo lo que haces, con todo el trabajo que tienes, ¿tienes tiempo para leer? Sí, siempre. Es verdad que es una actividad como muy de vacaciones por una razón, porque desde que era pequeño, mis tiempos de lectura siempre han sido como tiempos muy sacros, o sea, muy sagrados, en el sentido de si me pongo a leer, o sea, no quiero otra distracción, no quiero... Entonces lo que estoy haciendo es, cuando me pongo con novelas, con ensayos serios, cuando me pongo con material que exige también un recorrido largo, es verdad que ahí lo suelo dejar para
para domingos, tardes de domingo o sobre todo para las vacaciones, donde me puedo meter en una obra hasta el fondo y disfrutarla de verdad, ¿no? Y en la actualidad, o sea, en los días normales, sí que suelo leer siempre poesía, siempre leo, o sea, siempre es una cuestión que me acompaña, pero claro, la poesía tiene esa virtud. Tú abres un libro, lees un poema, lo puedes dejar en su sitio, mañana vas a coger otro, ¿no? Entonces ese picoteo, ¿no? De los libros que tengo detrás, de poder coger uno, disfrutarlo un poquito con un café, volver a dejar en su sitio, quedarte con el poema reverberando en tu cabeza y mañana ir a por otro, es una cuestión que a mí me fascina, ¿no? Y sí, siempre hay que tener tiempo para la lectura. Yo creo que esa conversación que tienen los libros con nosotros nos ayuda. Lo difícil a veces es elegir el libro adecuado, ¿no? No sé, es un momento en el que tú sabes también que el libro que te va a acompañar, sea durante unos días, durante unas semanas, durante unos meses, es una elección que va a decir mucho de cómo va a ser tu semana o tu mes. Es que esto es curioso. O sea, la gente cuando selecciona un libro dices, bueno, un libro lo voy a leer por las tardes, pero ¿por qué has elegido ese? Porque a lo mejor es el libro que necesitas o a lo mejor te has perdido el libro que necesitabas en este momento. La elección en literatura, la elección del lector, es también una obra de arte. Me parece una cuestión como muy, muy interesante también. Entonces podemos decir que tú no eliges el libro te elige a ti. Sí, el libro viene a por ti. En ocasiones, de repente tú lo ves y dices, esto es lo que necesito. Esta es la lectura que me hacía falta en este momento, ¿no? Es cuestión de estar abierto también. Es igual que el resto de las cosas en la vida. Yo creo que si estás abierto a que te pasen cosas, las cosas te pasan. Si estás abierto a las casualidades, si estás abierto al surrealismo, pues te pasan cosas surrealistas. Al final es tener como esa ventanita siempre abierta para que puedan venirte las ideas y las cuestiones, y eso es la mirada, ¿no? El estar con los ojos abiertos esperando que pasen cosas. Completamente. Hay que estar atentos porque no sabemos lo que nos puede pasar. Y has dicho una palabra que me encanta, surrealismo. Sí. Surrealismo es fascinante. Completamente. Y yo como mexicano, bueno, llevo muchos años en España, pero el surrealismo en México es una cosa... Claro, es que además forma parte de la cultura, ¿no? Yo siempre que he estado en México me ha sorprendido mucho eso, ese momento donde la manera que tienes de ver la realidad tiene esos puntos inconscientes que van conectando ideas, que me parece, bueno, muy interesante. De hecho, la tradición literaria mexicana está imbuida de surrealismo, con lo cual hay mucho trabajo surrealista allí, sí. Sí. Bueno, Óscar, esto tiene que llegar a su fin. Podríamos estar charlando un par de horas más, pero tampoco se trata de eso. Me imagino que tendrás cosas que hacer. Pero antes efectivamente, libros que leer, informes que redactar, usando ChatGPT. Antes de despedirnos, me gustaría que nombraras a 3 personas que tengan algo interesante que contarnos, historias interesantes como la tuya. ¿Se te ocurre alguien que podamos entrevistar aquí en Lengua? Pues fíjate, yo creo que podríamos además recomendar personas totalmente dispares. Fíjate, a mí hay una persona que por su propio estudio de la realidad, de la educación, etcétera, me parece muy interesante porque me parece un sabio a la hora de plantear cómo están las cosas tanto en España como en el resto del mundo, que es Ismael Sanz Labrador, que ha sido director general hace unos años aquí en Madrid y está trabajando para varias universidades haciendo estudios y es un auténtico genio de la estadística, ¿no? Del qué es lo que está fallando, qué es lo que se puede mejorar. Entonces yo estoy siempre muy pendiente de sus publicaciones porque en muchas ocasiones te da claves que puedes llevar luego a la práctica, ¿no? En la docencia, que es muy interesante. En un ámbito totalmente diferente, creo que hay mucha gente en literatura haciendo cosas muy interesantes y que podrían formar parte de ese proceso, ¿no? Me parece como muy interesante la gente que está haciendo mezclas con la escena, con la música dentro de la literatura. Laura Sam, por ejemplo. Laura Sam es una persona que tiene un trabajo escénico muy potente y que está haciendo además unos talleres muy curiosos donde relaciona el cuerpo, la voz y otra serie de propuestas alrededor de la literatura, pero siempre desde un punto de vista crítico y con calidad, que es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, porque ahora mismo hay mucha poesía en redes, hay mucha fascinación por lo que pone todo el mundo en las redes y eso implica que no siempre hay una buena calidad. Entonces buscar gente que es consciente de lo que puede hacer y de lo que no, y que con humildad y con coherencia afronta el hecho poético desde puntos de vista diferentes, me parecen muy interesantes, ¿no? Yolanda Castaño, por ejemplo, me parece muy interesante también. O sea, tiene una propuesta
literaria clarísima, no en vano es premio nacional de poesía de este año, y una propuesta también audiovisual interesante. O sea, creo que serían 3 nombres bastante curiosos que podrían dar juego. Fenomenal, oye, súper recomendaciones, muy agradecido. Nos pondremos en contacto con ellos, a ver si aceptan participar aquí en nuestro podcast. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Hay algo más que quieras decirnos antes de terminar? Nada, que estoy muy agradecido a que hayas realizado esta invitación y muy agradecido a todas las personas como tú que hacen podcast, que nos hacen disfrutar a todos. Creo que el acto de generosidad que tenéis con los oyentes, con esas personas que llevamos escuchando podcast años, es enorme y también te lo quiero agradecer. Bueno, este es un final perfecto, porque tú no sabes la de veces que he pensado, esto es una pérdida de tiempo, esto me quita mucho tiempo, esto no va a ninguna parte, pero mira, comentarios como el tuyo me animan a seguir, así que te lo agradezco, vamos, infinito. Gracias a ti por todo, de verdad. Pues nada, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.